vamos a ver cómo podemos ir descubriendo, cómo podemos ir creando y transformando nuestro proyecto profesional aquí en la PUC. Para eso, la universidad cuenta con 53 carreras y yo sé que si están aquí hoy es porque tienen algún interés particular en nuestras carreras de física y matemática. Pero, ¿por qué deberían estudiar en la PUC con nosotros? Vamos a pasar rápidamente por 8 motivos por los cuales deberían ir estudiando con nosotros. El primero de ellos es la sólida formación académica. ¿Qué significa eso? Nuestro modelo universitario busca que los chicos pasen los primeros 2 años en estudios generales y que tengan las primeras bases de su carrera. Luego pasar un tiempo en la especialidad, lo que conocemos como facultad, y eso nos va a dar las bases para sentarnos a un gran futuro académico y laboral. Comenzamos nuestra trayectoria académica en los estudios generales, que son 2 años para descubrir las bases de nuestra carrera. Esto nos va a tener una preparación académica de excelencia y nos va a permitir el dominio de multidisciplinas. ¿Qué significa esto? Que tú vas a llevar tus clases con compañeros de ingeniería civil, de ingeniería ambiental, de ingeniería química, que si bien no estudian directamente tu carrera, necesitan conocimientos en común para poder ir iniciando su trayectoria profesional. Entonces, como vas a compartir clases con todas estas otras especialidades, te va a dar la posibilidad de formar tu primera red de contactos. ¿Qué significa eso, Marife? ¿Qué es una red de contactos? Vas a conocer a tus primeros amigos de la universidad, pero también a quienes van a ser tus futuros colegas, quienes te pueden invitar a prácticas, a proyectos o a conseguir tu primer trabajo. Entonces, todos los estudiantes que ingresamos a la universidad vamos a pasar por estas unidades en nuestros primeros 4 semestres. Eso no significa que no vamos a ver cursos de nuestras carreras, sino que vamos a tener una formación mucho más amplia, dándonos un pequeño vistazo a nuestra carrera. Yo estoy segura que más adelante nuestros docentes les van a contar sobre ello. Luego de nuestros 2 años de generales pasamos a la formación en facultad durante 3 años. Y esto te va a permitir empezar a especializarte y buscar el conocimiento e ir perfilando hacia dónde quieres llevar tu carrera. Eso nos lleva a nuestro segundo motivo, que es la calidad docente. Hoy les hemos traído a 2 docentes súper especiales para que les cuenten cómo son las carreras que ustedes quieren estudiar, pero estos docentes son docentes y profesionales destacados en sus ramas de estudio. Con ello nos vamos al tercer motivo, que es la internacionalización. Yo estoy segura que les llamaría la atención poder participar de un intercambio internacional o conocer a compañeros del extranjero que vienen a estudiar en nuestra universidad. Nosotros como casa de estudios les ofrecemos 280 destinos en 38 países en universidades alrededor del mundo. Aquí en pantalla podemos ver algunos de los destinos más frecuentes elegidos por nuestros estudiantes y tienes la posibilidad de estudiar de 6 meses a un año en una universidad al extranjero, con validar créditos y pagar lo mismo por tus créditos que lo que pagarías en la universidad aquí en Perú. Entonces es una gran oportunidad que te ofrecemos aquí desde la Universidad Católica. Nuestro siguiente motivo tiene que ver con la empleabilidad y el reconocimiento laboral. Tenemos cifras que hablan de lo bien posicionados que se encuentran nuestros egresados. Más del 90% de egresados en sus 2 primeros años ya se encuentra trabajando y tenemos la mejor reputación entre empleadores a nivel nacional. Eso quiere decir que los empleadores van a preferir egresados de nuestras carreras. Y casi yo me lleva a hablar de la PUC en los rankings. Somos la mejor universidad por 3 años consecutivos. La semana pasada acaba de salir el QS World University Rankings del próximo año y nos hemos posicionado nuevamente como la número 1. Entonces vamos acumulando 14 años como la mejor universidad. Y aquí podemos seguir hablando mucho tiempo sobre nuestra sostenibilidad, sobre nuestra investigación y cómo nos posicionamos en los rankings en la número 1, pero yo me quiero concentrar en las especialidades porque nuestra universidad se va a ir posicionando según sus carreras, según sus egresados. Entonces, estos rankings hablan de la calidad de estudiantes, de la calidad de egresados y docentes que formamos en nuestra casa de estudios. Y ahora, ¿dónde se lleva toda esta vida académica? ¿Cómo estudio? ¿Dónde estudio? En nuestro campus. Y vamos a hablar un poco de nuestra infraestructura. Tenemos un campus de 41.4 hectáreas. Ok, suena un número bastante grande. ¿Qué significa eso? Si alguien alguna vez ha visitado la cancha del Estadio Nacional, si han visto jugar a la selección o en algún concierto, pueden haber visto que la cancha es bastante grande. Nuestro campus es esa cancha 58 veces más. Entonces es un poco más pequeña que la Ciudad del Vaticano, es un campus bastante grande y la idea es que cada uno de esos espacios sea aprovechado lo máximo por nuestros estudiantes. Entonces, contamos con un sistema de bibliotecas de 8 bibliotecas que tienen colecciones en físico y en digital, acumulando cerca de 200.000 libros. Estas bibliotecas tienen espacios fuera del campus y dentro del campus. Y esas 8 bibliotecas, 5 están dentro del campus, donde van a poder elegir dónde quieren estudiar, cómo lo quieren hacer. Y acá tenemos dos de nuestras bibliotecas más ejemplares.
Tenemos 500 aulas equipadas para lo que vayan a necesitar. Aquí contamos con algunas orientadas al área de humanidades, pero estoy segura que nuestros profesores y docentes les van a contar sus espacios favoritos del campus. Para ir cerrando, vamos a contarles un poco sobre la vida en la cómo es la vida universitaria. Nosotros hablamos mucho sobre nuestra identidad PUC y es que va a irse en diversas perspectivas. Tenemos 16 disciplinas deportivas para que no dejen de practicar sus deportes favoritos en el colegio. Tenemos agrupaciones estudiantiles, que son espacios en los que van a poder compartir con estudiantes de carreras similares con intereses particulares. Acá tenemos chicos de robótica, chicos de agrupaciones musicales, chicos que les gusta trabajar por la salud. Y lo pueden hacer dentro del campus ya que están afiliados a la Oficina de Iniciativas Estudiantiles. También contamos con un centro de especialidades médicas para que te puedas atender si tienes alguna urgencia, si necesitas sacar cita con alguna especialidad en particular, y todo esto de manera gratuita. También contamos con servicios de alimentación porque pasamos cerca de 8 o 10 horas dentro del campus, entonces tienes para elegir comida saludable, puedes elegir tu menú, vas a ir viendo qué es lo que te va a ir gustando cuando le agarres el ritmo de la vida universitaria. Ahora, vamos a dejar en stand-by cómo es que vamos a hacer para entrar a la universidad porque yo quiero que escuchen a nuestros invitados especiales de hoy. Entonces, para poder iniciar, me gustaría invitar a nuestro docente de la carrera de física. Tenemos hoy al docente José Luis Basso, él es docente de la Facultad de Ciencias e Ingeniería y nos va a contar un poco sobre la carrera y cómo es estudiar física en la PUC. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, María Fe. Cuando decidí estudiar física, pues allá, cuando estaba en el colegio, me interesó mucho, sobre todo por la parte de divulgación científica, que también algo ahí nos comentará Carla Arce posteriormente. Y al transcurrir toda la etapa de estudios, me di cuenta un poco que la parte de física de partículas, que es lo que ahora me dedico, ¿no? Era lo que más me interesaba. Y solo para darles un dato de lo último en lo que estamos, nos vamos a instalar en el Cañón del Colca, en Arequipa, un detector de neutrinos. Hay cierto financiamiento, es un experimento, pero a nivel internacional, donde uno, las personas que está liderando es nuestro egresado Carlos Argüelles, que está en Harvard, ¿no? En 2 semanas van a venir, vamos a empezar a armar algunos de los paneles, entonces es algo citante ahí para estudiar también no solo partículas, sino también fuentes astrofísicas, y es algo que se va a hacer justamente en el Perú y estamos involucrados. Bien, entonces como una pequeña introducción, y ahora sí para adentrarnos con todos y todos ustedes al mundo de la física aquí en la Católica, teníamos esta presentación. Entonces, se preguntarán por qué quisieran estudiar física, ¿no? Tienen curiosidad. El otro día, el domingo, aquí estuvieron algunos ya preadmitidos con sus familias, visitaron. Sería muy interesante que pudieran también después venir y ver los laboratorios en sí y poder conversar un poquito más, pero ahora lo hacemos de esta manera virtual. Entonces, ¿qué vemos en física? Bueno, vamos a comprender las leyes del universo, ¿no? Vamos a ir desde lo más básico que se conoce a tiempo de la mecánica clásica, pero también la mecánica cuántica. Vamos a pasar por el electromagnetismo, vamos a ver cosas también de termodinámica, vamos a ver cosas ya más aplicadas de repente en el área de la acústica, en el área de óptica, pasando por las aplicaciones experimentales, pero también eh, de detección, ¿no? Futuras. Y con esto vamos a poder describir tanto el micro como el macrocosmos. ¿Cómo lo hacemos? Con lenguaje matemático. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿qué cosas necesito saber para poder empezar a estudiar física? No se necesita ser un genio, pero una sólida base en matemática es lo que todos necesitamos, que lo van a reforzar, como ya bien dijo María Fe, en estudios generales ciencias, ¿no? Entonces teníamos este lenguaje matemático y también una parte computacional, porque no es que ahora estén, ¿no? La idea de repente con una pizarra y ser todo en la pizarra, ¿no? Necesitamos utilizar las computadoras para también obtener la información que podemos contrastar con datos experimentales. Entonces tenemos este fundamento sobre lo real, ¿no? Que hemos medido, que lo modelamos de una manera matemática, estadística, y también con resultados experimentales que son comparados. Ahora, una cosa importante, porque a veces hay muchos que les gusta el tema de astrofísica y astronomía, ¿no? Actualmente, para el siguiente año, vamos a crear una concentración en cosmología y astronomía. Entonces, eso, si llevan cursos electivos de esa rama, al terminar la carrera van a tener ese certificado también. Pero sobre las cosas que nos definen en sí como diferencial PUC, ¿no? Tenemos investigadores reconocidos
a nivel internacional. Por ejemplo, el profesor Alberto Gao, que es actualmente el presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Perú, también es parte de nuestro equipo, es uno de los más citados autores de general en el Perú. Tenemos otro, por ejemplo, la profesora Patricia Pereira, que también es presidenta de la Asociación de Women in Nuclear, y muchos otros profesores reconocidos, el profesor Andrés Guerra en la parte de materiales y muchos más eh, de investigación, ¿no? Y eso nos lleva también al hecho de que tenemos varios grupos de investigación, de los cuales le voy a hablar brevemente, que publican en revistas internacionales de muy buen nivel, porque una cosa por la que uno tendría que medir el resultado de los egresados y también de los profesores, pues son a través de sus publicaciones. Y en eso tenemos también mucha experiencia. No solamente tenemos el pregrado, sino también tenemos la maestría y el doctorado, ¿no? A veces los profesores están ocupados en otras cosas, en sus investigaciones, pero pueden interactuar ustedes también con los mismos estudiantes de las maestrías. Tenemos dos maestrías en física y en física aplicada y también varios estudiantes de doctorado. Entonces ahí tienen un grupo extra con los que pueden interactuar que también hacen investigación en física. El María Fe lo mencionó también, podría hacer intercambios internacionales, voy a mostrar algunos ejemplos. Tenemos también incentivos que dar, por ejemplo, la misma Facultad de Ciencias e Ingenierías, algunos estudiantes han ganado unos pequeños fondos para realizar su investigación, que son no solamente para hacer compras de equipos o materiales, sino también para incentivar a ellos mismos y tener un pequeño sueldo. Todo esto acompañado de los mismos laboratorios que hemos ido actualizando, renovando y creando. Justamente, pues en esta semana, hoy día en la tarde, acabo de firmar la entrega del nuevo laboratorio de altas energías. Está ahí justamente para iniciar o proseguir con nuevas investigaciones. Aquí entonces tenemos, a ver, perdón, para seguir. Y alguien está en la sala de espera, ya. Entonces, les decía que teníamos grupos de investigación. Aquí están los grupos de investigación en física. Tenemos la parte más teórica, como el grupo de altas energías al cual pertenezco y que lidera el profesor Alberto Gao. Estamos involucrados ahí, por ejemplo, con el CERN, ¿no? Han escuchado hablar de repente del Large Hadron Collider, el LHC, que está ahí en Suiza, el acelerador de protones y también de iones pesados. Entonces estamos participando en el experimento ALICE, la única universidad del Perú que está participando directamente en uno de esos experimentos. Hemos también participado en Fermilab y actualmente pues en estos otros experimentos Tambo, Swigo, Dune, ¿no? También tenemos el grupo de ciencias de materiales y energías renovables. Están estudiando bastante la parte de paneles solares, películas delgadas, las propiedades ópticas y electrónicas de diferentes materiales, dopados con, por ejemplo, tierras raras. Entonces ahí sacan muchas publicaciones de nuevos estudios. El grupo de óptica cuántica también dentro de esta parte que tanto teórica como experimental, ¿no? Después el estudio, por ejemplo, de fotones individuales polarizados y ver cómo se comportan cuando atraviesan diferentes, como decía, polarizaciones, pasan a través de beam splitters, después se detectan con sensores de fotones individuales. Entonces ahí hay bastante trabajo. ¿Cuál es el límite entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica? ¿No? Esto que a veces Einstein decía si Dios jugaba a los dados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite de las probabilidades de la mecánica cuántica con la parte más macroscópica? ¿No? También es un estudio que están realizando. El grupo de técnicas de huellas nucleares que se dedica a la parte de radioactividad, por ejemplo, con el radón, ¿no? Que es la segunda causa de cáncer al pulmón más importante. Entonces, hacen esos estudios, pero también de radiación en general, alfa, beta, gamma, ¿no? Entonces, tenemos varios estudios ahí. Y los grupos aplicados tanto de óptica como el laboratorio de acústica. Por ejemplo, el profesor Moreno ha hecho muchos estudios de ambientes para mejorar la acústica, estudio de ruido también, por ejemplo, la pista de aterrizaje del Jorge Chávez. Se han hecho también análisis en la parte de óptica de piezas antiguas para ver el contenido en el lado arqueológico, ¿no? Hay mucho desarrollo ahí. Y el grupo de sistemas complejos y dinámica no lineal para ver, por ejemplo, propagación de frentes de onda en procesos químicos y algo de repente en la atmósfera también, o describir propagación de la pandemia, por ejemplo. Entonces ahí tenemos varios grupos de investigación que si no fuera por
en muchos de los casos los laboratorios de investigación, pues no se podría avanzar. Entonces, la universidad también invierte bastante. Aquí tenemos el Centro de Caracterización de Materiales, que ha ido aumentando bastante, ¿no? Entonces, ahí tienen, por ejemplo, un microscopio electrónico, ¿no? Tienen también un detector de rayos X, de fluorescencia, Raman, elipsómetros. Bueno, él, por ejemplo, es la única universidad que tiene este elipsómetro, entonces tenemos bastantes cosas ahí, ¿no? El laboratorio de óptica cuántica que mencioné, el laboratorio de acústica, de huellas nucleares, de óptica aplicada, tenemos varios, y últimamente, como les dije, el laboratorio de altas energías. De hacer intercambios, cada semestre tenemos varios estudiantes que van a diferentes sitios, aquí algunos ejemplos, ¿no? A la Sapienza de Roma, en la Universidad de Chile, en München, en Alemania también, en la Universidad de Helsinki, actualmente hay uno en República Checa, también hay uno en Japón, entonces ahí tienen varias oportunidades de llevar algunos cursos que aquí no podrían llevar e interactuar con investigadores también de prestigio en otras universidades. Entonces, si les interesa explicar los fenómenos naturales, ¿no? Manejan este lenguaje matemático y tienen este pensamiento abstracto, definitivamente pues pueden empezar a estudiar física. Aquí era un ejemplo que después pueden ver este video de alguno de nuestros estudiantes en la carrera y otras cosas que uno puede realizar. Por ejemplo, hay esta escuela de verano en el CERN que también, por ejemplo, Alicia fue hace un tiempo. Claudia Panizuaña estuvo en este programa de REPU, que también para experiencias de intercambio, o pueden visitar el IPEN a través del curso de física experimental o el física nuclear, ¿no? Eventos organizados por la misma Asociación de Estudiantes de Física, integraciones en la sección, tanto profesores, colaboradores, administrativos, estudiantes de todos los grados, ¿no? O es la Semana de Ciencias también para integración con química, matemática, estadística, actualmente también con ingeniería química. Muchos dicen, no, termino la carrera y después ¿qué hago? ¿No? Entonces, hay algunos que entran directamente a trabajar, pero si no, el recorrido podría ser hacer la maestría, después el doctorado, un posgrado también, postdoctorado. Pero una vez que ya tienen por lo menos una maestría, un doctorado, pueden hacer realmente investigación, ¿no? En diferentes institutos, universidades, empresas, tanto aquí nacionalmente como en el extranjero. Tenemos varios egresados fuera haciendo investigación. Docencia, tanto en universidades como en colegios. También algún egresado, por ejemplo, está enseñando en el colegio eh, en el San Silvestre, ¿no? Tenemos también desarrollos en la industria, algunas empresas donde han ido nuestros egresados, o también la parte ya de análisis de datos que también se desarrolla, no directamente, pero a la hora de analizar toda la parte experimental, definitivamente esas habilidades son reconocidas en empresas, no sé, en bancos, en análisis generales de procesos posteriores, de cómo se comporta el mercado o algo. Eso también tenemos egresados ahí, en la parte de programación, en consultorías, entonces ahí hay varios, nadie se queda sin trabajo, ¿no? Tal vez llegar a ser profesor en un lugar muy prestigioso como uno de nuestros egresados allí en Harvard o anteriormente en el MIT, no es tan sencillo, pero también se puede lograr. Han estado algunos en Francia, en diferentes universidades, ¿no? Entonces, una vez que terminan, como les decía, pues encontrar un trabajo no es complicado, pero lo que sí se les recomienda es seguir pues una maestría o después un doctorado. Pueden hacerlo aquí o también en universidades externas. Muy bien, muchas gracias. De aquí algunos de nuestros egresados que ya los he ido mencionando, pero pueden fijarse más posteriormente. Tal vez aquí también está el profesor doctor Luis Felipe Delgado Aparicio, nuestra profesora actualmente de astronomía, doctora Miriam Pajuelo, y justamente Carla que va a hablarnos posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor José, por presentarnos la carrera, los laboratorios, cuál es el futuro. Y justo como hablábamos de futuro y de los egresados que tienen, a continuación tenemos a Carla Arce, que es egresada de la carrera de física, y ella nos va a contar qué es lo que más le apasiona en su carrera y cómo fue que la PUC la prepara para su vida profesional. Bienvenida, Carla. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en estas charlas para conocer un poco más acerca de las carreras de física y matemática. Mi nombre es Carla Arce Tort, estudié física en la Católica y luego hice mi maestría y doctorado en el área de la astrofísica y actualmente trabajo, de hecho, en la Católica, en el Instituto de Radioastronomía como investigadora postdoctoral. Entonces, para hablar acerca de la carrera de física, primero nos tenemos que hacer la pregunta fundamental. ¿Qué cosa es la física? La física es el estudio del universo, basándonos
en la ciencia, ¿no? Cuando digo universo me refiero desde las galaxias más enormes que se puedan imaginar hasta los átomos y las partículas más pequeñas, como por ejemplo los electrones, los protones e incluso partículas mucho más pequeñas que estas, ¿no? Como los quarks. La física es específicamente una ciencia exacta. Eso quiere decir que estudia las bases del conocimiento científico orientados a entender la naturaleza, ¿no? Como ya les comentaba, desde las más pequeñas partículas hasta las más grandes galaxias en el universo. Y para ello utilizamos tanto la parte teórica, ¿no? Que es la matemática que utilizamos para explicar los fenómenos físicos del universo, básicamente ecuaciones, hasta las pruebas experimentales en los laboratorios, ¿no? Porque para comprobar que la matemática que estamos analizando es real en la naturaleza, tenemos que hacer esos experimentos en laboratorios, ¿no? Ya sea desde un laboratorio de física de partículas hasta un observatorio que tiene telescopios que utilizamos para observar directamente el universo. Bueno, muy brevemente, ¿quién soy yo? Como les comenté, hice la licenciatura en física en la Católica y los posgrados en astrofísica en España y en Chile. Soy astrónoma, específicamente radioastrónoma, ya les contaré más adelante qué significa eso. Y también soy divulgadora científica, y me pueden encontrar en redes como Astrocarla, donde hablo acerca de básicamente física y astrofísica. Ahora, ¿por qué elegir la carrera de física? Les quiero contar un poco acerca de, bueno, mis motivaciones cuando elegí esta carrera y las motivaciones que he escuchado en general tanto de mis colegas como de chicos de nuevas generaciones que han entrado a esta carrera. Primero, una de las motivaciones es entender esa curiosidad por entender cómo funciona el universo, ¿no? Cómo funciona la naturaleza. Tratar de buscar estas preguntas que nos permitan, mediante el análisis científico, encontrar las respuestas, ¿no? Basadas en la ciencia detrás de un fenómeno natural, ¿no? ¿Y qué hacemos con esta información una vez que hemos hecho nuestros experimentos o hemos analizado nuestras ecuaciones? Aportamos con nuevo conocimiento, ¿no? A la humanidad, a la sociedad, sobre cómo funcionan ciertos fenómenos en nuestro universo, en la naturaleza, ¿no? Ahora, todo esto evidentemente, suena muy entretenido porque en verdad es una profesión bastante entretenida, no es como intentar resolver este rompecabezas todos los días, ¿no? Es como resolver misterios, ¿no? Nos hacemos una pregunta acerca de por qué, por ejemplo, una estrella se comporta de tal manera, ¿no? En la astrofísica y dedicamos nuestros días a investigar, entender la matemática detrás, luego tener observaciones, ¿no? Con telescopios para poder verificar la ciencia descrita en las matemáticas, ¿no? Entonces es una profesión bastante entretenida. A mí me sucedió y también he escuchado que a varios colegas y jóvenes que están pensando en elegir la carrera de física, suelen aparecer ciertas dudas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, la más frecuente, es: ¿debo tener habilidades extraordinarias para estudiar una carrera como física? Y la respuesta es que no. La carrera de física, como cualquier otra carrera, como arquitectura, literatura, ingeniería, arte, va a tener sus desafíos, pero eso es algo propio de cualquier carrera, ¿no? Y puede que tengan algún talento para ciertas cosas, como todos tenemos distintos talentos para distintas cosas, pero todo lo que tenemos que aprender sobre la carrera justamente lo aprendemos durante los estudios. Lo realmente importante es tener la motivación, ¿no? Que nos guste lo que estamos haciendo. Las habilidades que tenemos que pulir las podemos ir puliendo en el camino. Así que no es necesario ser, como he escuchado, un mega genio o una mega genia para estudiar una carrera como física, ¿no? Ahora, ¿se puede hacer de esto una profesión? Absolutamente. Hay distintas maneras de ejercer como físico en el Perú. Más adelante les contaré algunas de ellas. Y bueno, evidentemente en torno a esta carrera hay bastantes mitos y prejuicios como debe ser extremadamente complicada. Yo que soy una mujer en ciencias, he escuchado también bastante, sobre todo hace años, ¿no? Que la física es una carrera para hombres, ¿no? Cosas así que suelen escuchar a veces, pero como evidentemente, notarán, son prejuicios, que se
corren, ¿no? Pero se pasan la voz de estos prejuicios, pero no son ciertos, ¿no? La carrera de física es para cualquier persona interesada en estudiarla y no se requiere una habilidad extraordinaria y como toda carrera tiene sus desafíos, pero que se pueden llevar a cabo, se pueden solucionar si es que tenemos esta motivación por estudiar la carrera de manera disciplinada, ¿no? Ahora, la carrera de física es principalmente la licenciatura, ¿no? O sea, entrar a la universidad con un examen de ingreso. En el caso de la católica tenemos 2 años de estudios generales, donde llevamos cursos generales de ciencias, no solamente física, sino también química, matemática, estadística, entre otras cosas, cálculo. Y luego se ingresa a la facultad de física y se estudian ya cursos más especializados en física, en distintas ramas de la física, por 3 años. Ahora, yo lo que les recomiendo a los que están empezando en la carrera, que están en la universidad, es aprovechar, sobre todo esos últimos 3 años, para empezar a armar la experiencia en investigación. Involucrarse con proyectos de investigación, con grupos de investigación, para que así cuando apliquen posteriormente, si es que así quisieran, a un posgrado, tengan un CV, ¿no? Con ya cierta experiencia en haber participado de proyectos de investigación, ¿no? Ahora, luego, si es que así lo quisieran, viene la maestría. La maestría es, como lo dice su nombre, ser un maestro, un especializado en una rama específica de la física. En mi caso, yo soy magíster en astrofísica. Hay programas de 2 años, bueno, de 1 año y medio o casi 2 años, como el que se maneja, por ejemplo, en países de Europa, o programas un poco más amplios, de 2 o 3 años, como los que se manejan en Estados Unidos y en general en distintos países de América, ¿no? Y luego viene el doctorado, que es el grado académico más alto. ¿Y por qué solemos ser? O sea, la maestría es opcional. El doctorado es más opcional aún. ¿A qué me refiero con esto? Que la maestría normalmente la obtenemos, uno, para enseñar en universidades y dos, por si queremos especializarnos en algo específicamente, ¿no? El doctorado, vamos por el doctorado cuando queremos formarnos como investigadores, ¿no? Ya es un grado que requiere más años de inversión, ¿no? Entre 3 a 5 años, dependiendo de en qué institución se haga, ¿no? Pero bueno, lo que les recomiendo en general, antes de irnos a los temas de los posgrados, es que en la licenciatura, cuando estén en la universidad, aprovechar los 2 primeros años para asentarse, ¿no? Para conocer cómo es la vida universitaria, evidentemente hacer amigos de todas las carreras. Yo siempre he sido muy fanática de lo interdisciplinario, ¿no? De conocer un poco de cada carrera, porque al final todo el conocimiento es bastante útil. Y ya luego, en los últimos 3 años, empezar a involucrarse en grupos de investigación para obtener experiencia. Ahora, ¿en qué puedo trabajar como físico? Tenemos 4 ramas fundamentales de trabajo, ¿no? Primero está la academia, que es básicamente ser investigador o investigadora, ¿no? Especializarse en una rama de la física, como por ejemplo la astrofísica en mi caso, y hacer investigación en esa rama de la física, ya sea en una universidad o en una institución. Luego tenemos la docencia, que es ser profesor o profesora. Puede ser tanto de colegios como de universidades, profesores particulares, ¿no? Es también una de las opciones, laborales. Luego tenemos, y esta es una opción poco conocida, la industria. Con los conocimientos que adquirimos en la carrera de física, que son básicamente, bueno, conocimientos matemáticos, conocimientos en programación y computación, conocimientos en estadística, conocimientos en razonamiento lógico y resolución de problemas, aparte de conocimientos de cómo funcionan los fenómenos físicos. Varias de estas habilidades son requeridas en la industria. Por ejemplo, yo tengo colegas de física que trabajan en bancos, que trabajan en compañías de softwares, ¿no? O por ejemplo, ahora que está bastante de moda la inteligencia artificial, trabajan justamente en compañías dedicadas a la inteligencia artificial, ¿no? Pero en fin, la industria requiere o hay bastante oferta laboral para científicos en la industria, en empresas. Así que en caso lo suyo no sea la investigación y la academia o la docencia, la industria es una muy buena opción.
Y finalmente tenemos la comunicación científica. También tengo colegas que han estudiado una carrera de física, química o matemática o biología, una carrera de ciencias exactas y luego se han especializado en periodismo y comunicación para justamente comunicar ciencia, algo bastante importante, algo que nos hace bastante falta, sobre todo aquí en Perú. Así que es una carrera y una gran oportunidad para ejercer. Ahora, ¿qué hace un astrofísico o qué hace una astrofísica? Nuevamente podemos dividirlo en tres partes. No les quiero hablar un poco acerca de mi carrera para aquellos interesados. Tenemos el astrofísico teórico, que trabaja principalmente con la matemática detrás de los fenómenos astrofísicos. Tenemos la astrofísica computacional, que es básicamente simular los fenómenos astrofísicos con una computadora, ¿no? Utilizando la matemática detrás. Y estas dos partes, la teórica y computacional, se corroboran con la astrofísica observacional, que es básicamente utilizar distintos tipos de telescopios alrededor del mundo para obtener datos directamente de los fenómenos que suceden en el universo y poder contrastarlos con lo que hemos obtenido con la matemática y la simulación computacional. Entonces, con estas tres áreas podemos completar la investigación en astrofísica, ¿no? Yo soy astrofísica observacional. Eso quiere decir que trabajo con telescopios para obtener datos del universo. Yo en particular trabajo, como ven acá, en radioastronomía, que son estos radiotelescopios, esas antenas parabólicas que observan el universo y obtienen información y señales en la frecuencia del radio. No sé si habrán escuchado acerca del espectro electromagnético, lo que vemos con los ojos, la luz, los colores que podemos percibir con los ojos, ¿no? Es solamente una pequeña parte de lo que conforma todo el espectro de la luz, ¿no? Es la parte visible. Pero hay otras partes del espectro: radio, infrarrojo, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Los astrónomos estudiamos todo el espectro de la luz, todos los tipos de luz que hay, para obtener distintos tipos de información de un montón de fenómenos que ocurren en el universo, y yo particularmente trabajo con el rango de las ondas de radio, de la luz emitida en las ondas de radio, ¿no? Que es la misma que se usa en telecomunicaciones, ¿no? De ahí viene el nombre para la radio, ¿no? Las antenas que tenemos para comunicarnos, la transmisión del Wi-Fi por los módems, que también se utiliza ondas de radio, perdón, para las telecomunicaciones. Acá tenemos algunos ejemplos del universo en radio, ¿no? La radioastronomía estudia tanto objetos bastante fríos como objetos también o fenómenos muy violentos o muy potentes en el universo, como galaxias activas. También nos permite mapear el ruido de fondo que hay en el universo, que es lo que llamamos la luz remanente del Big Bang, ¿no? O CMB, que es las siglas del nombre técnico. Y de hecho acá vemos esta imagen muy conocida del agujero negro que salió hace ya varios años, que fue obtenida con un arreglo enorme de radiotelescopios distribuidos por toda la Tierra, ¿no? Entonces se puede hacer un montón de ciencia solamente con el área de la radioastronomía. Imagínense cuando utilizamos todos los otros rangos del espectro de la luz. Bueno, acá tenemos más imágenes acerca de las cosas que se pueden estudiar con radioastronomía. Voy a mencionarlo muy brevemente. Estudiamos, por ejemplo, la física del polvo para ver cómo se forman las estrellas. Estudiamos los campos magnéticos en distintos ambientes astrofísicos que interfieren o que influyen en ciertos procesos que se dan desde formación de estrellas hasta formación de planetas y el comportamiento de las galaxias. Y bueno, acá les quiero enseñar más o menos cómo se ve de manera artística la formación de un planeta. ¿Por qué? Porque la primera imagen que se obtuvo con el radiotelescopio ALMA, que es el más potente actualmente en el mundo y está en Chile, que fue justamente con el que hice mi doctorado, esta imagen de acá es de un disco donde se están formando planetas. Y una imagen así de nítida, de un objeto tan pequeño y lejano en el universo, no hubiéramos sido capaces de obtenerla si no fuera porque utilizamos grandes grupos de radiotelescopios, ¿no? Bueno, aquí pasé brevemente algunas publicaciones que he escrito de este tipo de estudios. No las voy a explicar mucho porque se nos va el tiempo, ¿no? Acá también tengo una publicación de formación de planetas justamente estudiado con
ALMA, y acá vemos cómo se utilizan los grupos de radiotelescopios distribuidos alrededor del mundo para obtener imágenes tan increíbles como la de esos agujeros negros, ¿no? El M87, una galaxia que está a millones de años luz de distancia, como el agujero negro en el centro de nuestra propia galaxia, ¿no? Así que acá tenemos un resumen de las cosas que estudiamos en el universo, desde la formación de una pequeña estrella hasta el estallido de una supernova, todo esto dentro de miles de miles de miles de millones de cúmulos de galaxias. Así que bueno, creo que ya se nos fue el tiempo, así que más que contenta de responder cualquier duda, cuando los moderadores nos indiquen. Gracias. Muchas gracias, Carla, por compartirnos tu pasión y tu interés sobre la astrofísica. Estoy segura que los chicas y chicos que les interesa la carrera también les ha llamado mucho la atención. Con tu Gracias. participación cerramos el primer bloque de física. Les hemos compartido la malla curricular, es decir, los cursos de la carrera año por año, y les invitamos a revisarla. Esa es la malla con la cual estamos trabajando este año, pero la malla para el próximo año va a tener unas ligeras modificaciones porque es parte de nuestros procesos de optimización, de mejorar nuestros cursos, la calidad académica y lo que le ofrecemos a nuestros estudiantes. Pero con la malla de ahora pueden tener un vistazo de lo que van haciendo los estudiantes el día de hoy. Para iniciar con el segundo bloque de la charla con la carrera de matemática, tenemos al profesor Jesús Zapata, docente de esta carrera, y él nos va a contar sobre la carrera, sobre el campo laboral y el diferencial PUC para las matemáticas. Bienvenido, profesor. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí presente, poder compartir este pequeño espacio sobre la carrera de matemáticas aquí en la PUC. Actualmente yo soy el director de la carrera de matemáticas y es por eso que me da mucho gusto poder compartir ese espacio con ustedes. ¿Qué es la matemática y qué se estudia, no? La matemática es una cosa bastante grande, es una ciencia fundamental, es la que precisamente da este insumo a todas las demás ciencias exactas, esta capacidad de establecer verdades científicas a través del razonamiento lógico, ¿no? Su objetivo es ese, poder establecer verdades en el contexto de las ciencias. En base al razonamiento lógico, a esta capacidad de análisis que podamos hacer dentro de un modelo. Nuestra misión es doble, brindamos el lenguaje fundamental para todas las ciencias exactas, al mismo tiempo que también establecemos verdades abstractas y universales que puedan ser implementadas en realidades específicas, dependiendo del área que podría ser física, química, ingeniería, aplicaciones a biología, economía. Aquí les quería compartir un pequeño mapa de las matemáticas, como actualmente, como podríamos, digamos, mirar, es bastante grande. No pretendo hablar sobre todo lo que está aquí en el mapa, pero quisiera lo muestro con el fin de que vean de que la matemática es todo un universo de asuntos y temas interesantes que tienen el lado de matemáticas puras, en donde, como comenté hace un rato, la misión es establecer verdades dentro de un modelo abstracto que después puedan ser aplicados a distintas situaciones, a distintos contextos que no necesariamente tienen que ver con matemáticas y tienen el lado específico de aplicaciones concretas, por ejemplo, temas que están tan en boga como computer science o aprendizaje de máquinas, encriptación, que son temas muy importantes actualmente, y también, por supuesto, están las aplicaciones que uno tiene, por ejemplo, a temas de eficiencia de uso de recursos en caso de ecología en nuestro planeta. Hay que claramente cuidar los recursos que se agotan cada vez más y más. Entonces, en temas de biología matemática o química o física, tenemos muchas aplicaciones. En matemática financiera también. Los modelos matemáticos permiten establecer, ejecutar operaciones, obtener respuestas con una garantía de éxito bastante alta, ¿no? Obviamente dentro de esto de un margen de probabilidad también, que es una de las áreas dentro de la matemática. Eso que acabo de comentar se puede ver aquí en el texto. ¿No? Como comenté, la carrera de matemática forma profesión, aquí en la PUC forma profesionales con sólidas bases teóricas y aplicadas a través del razonamiento lógico, la capacidad de abstracción y habilidades analíticas. El perfil de un matemático en la PUC es un profesional que no necesariamente se tiene que dedicar a la matemática, pero es un profesional capaz de pertenecer a un grupo interdisciplinario y es la persona encargada de generar modelos matemáticos adecuados al objetivo del grupo de trabajo, ¿no? Del grupo de investigación o del proyecto
en ciencias puras o aplicadas que se esté realizando, como dije, sea en el campo de la ingeniería, la tecnología, ciencias de la computación, economía y finanzas, desarrollo urbano, biología, ecología y ciencias del clima. Quisiera, por ejemplo, dar como un pequeño ejemplo. Hace mucho tiempo, cuando yo era joven, como ustedes, la predicción del clima era algo bastante vago comparado a lo que es ahora. La precisión del clima actualmente es algo muchísimo más certero y eso ha ido evolucionando en el tiempo por dos razones muy fuertes. Una es que la capacidad de computación ha crecido exponencialmente en los últimos 30, 40 años. Y la otra es que la matemática ha tenido un mayor espacio, ¿no? Gracias a este incremento en una capacidad de computación, también se ha podido hacer un uso más sofisticado de la matemática para elaborar modelos predictivos, en este caso del clima, por ejemplo, ¿no? El número de variables que a veces uno necesita para modelar situaciones más sofisticadas es grande y entonces este acompañamiento de el desarrollo tecnológico y la matemática es algo que va de la mano y que permite hacer crecer ambos lados del espectro. De hecho, les iba a dar un pequeño ejemplo de esa situación, de cómo la matemática no actúa sola, sino que puede ayudarse de la tecnología y viceversa. La tecnología se ayuda mucho de la matemática para crecer aún más, para impulsarse aún más. Antes de dar ese pequeño ejemplo, quería contarles, con todo lo que ya les he dicho, que una buena manera de saber si la carrera de matemática es para ustedes, si ustedes quieren dedicarse a las matemáticas, puede ser si les ha gustado a lo largo de su vida, por ejemplo, los juegos de ingenio, si les gustan ser analíticos, si les atrae más entender los fenómenos de la realidad respecto a no cómo lucen, sino cómo funcionan, ¿no? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué es lo que está pasando internamente que hace que las cosas funcionen de la forma que funcionan, ¿no? O sea, si te interesa razonar sobre los hechos detrás de un fenómeno hasta llegar a las leyes que lo rigen, o si tienes afinidad por toda esta postura, todo este perfil que acaba teniendo un científico en general, ¿no? Quería compartir un pequeño ejemplo muy rápido de esta situación. Bien, aquí hay un problema muy chiquito de contexto, muy, muy pequeñito y muy rápido. Este es un meme que saqué de internet, es medio gracioso, siempre ponen cosas así. Eh, Al final de la historia el problema es muy simple, lo único que me pide esa imagen, ese meme, es encontrar tres números enteros positivos A, B y C, tales que se cumpla esta ecuación. Mucho en matemática, eso es un triunfo. Muchos problemas, por muy sofisticados que parezcan, pueden traducirse en el contexto de una ecuación muchas veces. En este caso es un problema muy sencillito, muy cortito. Solo quiero tres números enteros positivos A, B y C, tales que A entre B más C, más B entre A más C, más C entre A más B es 4, nada más. Entonces uno puede decir, bueno, solo tantear. Me imagino que puedo tantear un poquito. Así que ahí la computadora me puede ayudar, ¿no? Puedo decirle a la computadora que busque soluciones a esta ecuación con A, B y C moviéndose del 1 a 1 millón. Ya, sobrado debe haber una solución, uno puede pensar. A tiene 1 millón de opciones, B tiene 1 millón de opciones, C tiene 1 millón de opciones. Así que la computadora tendría que hacer 1 millón por 1 millón por 1 millón, da 10 a la 18 opciones para revisar, operaciones llamémoslo. La computadora puede hacer 10 a la 8 operaciones por segundo para verificar si en todo ese universo de posibilidades puede encontrar las soluciones de esta ecuación que ven en pantalla. Y se pueden preguntar cuánto tardaría la computadora en garantizar si del 1 al 1 millón puede encontrar algunos números A, B y C que cumplan esta ecuación. Curiosamente, es demasiado tiempo aún con la capacidad computacional moderna que tenemos, ¿no? Alrededor de 317 años. Eso es un poco sorprendente. Significa que nuestro poder computacional actual no es tan grande como creemos. Alguien podría decir con justa razón, pero puedo poner varias computadoras, varios servidores trabajando a la vez y entonces ese número se reduce muchísimo. Puede ser, puede ser. Si pongo varios servidores ya no son 317 años, de repente lo puedo hacer. Si son muchas computadoras a la vez, podría reducirlo mucho. Solo que al final, la respuesta va a ser que no. Si buscan A, B y C del 1 al 1 millón y le dicen a muchas computadoras que lo hagan para que se apuren, les van a decir esas muchas computadoras que no hay números A, B y C del 1 al 1 millón que cumplan esto. Si ustedes se empecinan en buscar soluciones a
este problema. De hecho, la computadora prácticamente no lo va a poder hacer, no sé, con nuestra capacidad de computación actual no lo va a poder hacer nunca, diría, si fuese avesado en decir esa palabra. ¿A qué me refiero? Me refiero a de que la fuerza bruta no es la estrategia es utilizar la computación junto con la matemática para lograr ciertas cosas. Aquí estoy pasando esto muy rápido, este no es el objetivo de esta charla, esta es una charla que hacemos en un taller presencial para la carrera. El punto es que podemos combinar el poder computacional actual con la matemática para no hacer esta búsqueda de soluciones por fuerza bruta, sino que buscarlo de forma inteligente. Y lo que ven en pantalla son las primeras soluciones que pueden encontrar haciendo este dúo, ¿no? Matemáticas y computación. Buscando de forma inteligente aparecen las primeras soluciones a esta ecuación muy inocente que era A entre B más C, más B entre A más C, más C entre A más B igual a 4. Es una ecuación muy, muy, muy sencilla, cuyas primeras soluciones recién tienen alrededor de 80 dígitos. Si tratan de hacer eso por fuerza bruta, creo que hice la cuenta y son como 10 a la 240 años. Eso es una cosa inimaginable, no tiene ni sentido imaginarse eso. Entonces, lo que quisiera que entiendan es eso, la matemática es la base para potenciar cualquier ciencia exacta y sus aplicaciones. Ese es su rol fundamental, tener teorías que permitan precisamente no hacer las cosas por hacer, no necesariamente hacer las cosas por fuerza bruta, sino desarrollar tecnología matemática que me permita hacer las cosas de forma muchísimo más eficiente. En este caso, como les conté, aquí en el dibujo pueden ver que hay algunas ecuaciones, que hay algunos dibujos de unas curvas. De hecho, el área de la matemática que se encarga de hacer estas cosas mucho más eficientes se llama geometría algebraica. Combina ideas del álgebra, porque son ecuaciones, con ideas de la geometría. Y esto que una computadora a ciegas no hubiera podido jamás encontrar, combinando la matemática con la computación podemos hacerlo muy rápido. Entonces, ese es un poco el espíritu. Ver cómo la matemática es capaz de potenciar cualquier otra de las ciencias exactas y aplicadas, ¿no? ¿Por qué estudiar matemáticas en la PUC? También ya lo estuve comentando un poco. Este tenemos en la carrera un enfoque interdisciplinario integral que te permite ir a trabajar en otras especialidades. Les conté, tenemos chicos en la carrera que deciden hacer un pregrado en matemáticas con miras a hacer un posgrado en muchas aplicaciones. Tenemos chicos con intereses en física, en computer science, en economía, en ciencia de datos y así. Ellos entienden que en este siglo XXI, en donde el desarrollo tecnológico es bastante vertiginoso, necesitan una base matemática bien sólida para acompañar ese desafío, ¿no? La filosofía que tenemos en la carrera es que con una matemática simple, lamentablemente solo vas a poder modelar la realidad de manera simple, así que si quieres modelar una realidad algo más sofisticada, necesitas una matemática un poco más sofisticada, ¿no? Ese es el espíritu que acompaña esto. No es solo estudiar matemática per se, solo por estudiarla, más allá de que es algo bonito, sino que lo hacemos siempre pensando en, en las distintas aplicaciones o afinidades que puedan tener los estudiantes de la carrera, ¿no? Tenemos convenios con bastantes universidades en todo el mundo, así como, como en otras carreras, como física acaba de comentar. El enfoque que le damos a la carrera, más allá de que tenemos chicos que se dedican o bien a la investigación o bien a sus aplicaciones directas. Nuestro enfoque es de la carrera es a través de la investigación, promoviendo la generación de conocimiento. Y evidentemente el tema de los intercambios estudiantiles o trabajar directamente con los profesores de la carrera ya te está dando una red de contactos profesionales, ¿no? Al momento de egresar. Genial. La formación académica general creo que la contaron bastante bien, así que no tengo mucho que decir al respecto, además de que son 2 años en estudios generales de ciencias y la carrera oficialmente es en facultad, ¿no? En 3 años de especialidad de matemática PUC. Tenemos, como comenté, bastantes convenios. Últimamente hemos tenido bastante acercamiento con la Universidad Sorbonne de París, con la Universidad de Hawaii de Estados Unidos y con la Universidad de Valladolid en España, porque tenemos egresados de la carrera de matemáticas que están trabajando actualmente en estos lugares y que tienen un compromiso muy fuerte, ¿no? Les interesa mucho el desarrollo científico en el Perú y eso ha conseguido mantener estos vínculos cercanos. Más allá
de otros lugares en el mundo donde hemos tenido egresados. Tenemos vínculos muy fuertes con estas tres universidades en especial. ¿En qué trabaja un matemático en la PUC? Como comenté, además del lado académico en investigación y también en la docencia, en la cátedra, tenemos estudiantes de la carrera que hacen parte de trabajos en industria y tecnología. Justo hace poco un egresado nuestro ha entrado a formar parte del grupo que va a desarrollar todo el área de ciencia de datos en macro, por ejemplo, que es estos mercados grandotes. También tenemos egresados que trabajan en temas de finanzas y seguros, en análisis de riesgo, modelamiento financiero. Como comenté, docencia e investigación, ¿no? Cátedra e investigación. Hace poco tuvimos el Congreso Internacional de la Sociedad Matemática Peruana, fue muy grande, participaron 300 matemáticos entre estudiantes y investigadores del Perú y el extranjero. Fue un evento bastante grande. Tuvimos bastantes investigadores del extranjero visitando la universidad y promoviendo estos espacios de intercambio con los estudiantes. También, obviamente, muchos egresados acaban también formando parte de consultorías técnicas en distintos grupos de aplicaciones de la ciencia. En cuanto a algunos docentes con los que contamos y egresados, justo tenemos un investigador que acaba de ingresar recientemente a nuestro cuerpo docente, que es Carlos Chirres Chávez. Él fue el ganador de una de las posiciones del programa Tenure Track de la PUC, de atracción de jóvenes investigadores. Él, de hecho, se encontraba, él es un investigador actualmente matemático bastante activo, tiene colegas de trabajo en varios lugares del mundo y él tenía este compromiso. A él le interesa muchísimo poder aportar con el desarrollo científico del país y es por eso que decidió venir a trabajar aquí. Él fue el promotor, él fue el principal promotor del coloquio de la Sociedad Matemática Peruana de este año que les conté, que fue bastante grande. En cuanto a egresados destacados, digo muy rápido, tenemos varios. Yo creo que con mostrarles uno está bien. Franco Vargas es un egresado muy estimado nuestro. Él se doctoró en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos. Es una de las universidades más notables del mundo. Actualmente se encuentra en París haciendo estudios de postdoc, que es como una especie de tu primer empleo o algo así. Y él ha estado también, él ha hecho estancias de investigación en universidades muy importantes como Princeton y Yale y se está instalando en Estados Unidos. Además, obviamente, contamos en la universidad, esto es algo general, con un programa de becas específicamente para los chicos que tienen intereses en las carreras de ciencias, ¿no? Se llama beca por situación destacada. Si ustedes a lo largo de su vida escolar han tenido han presentado algún proyecto, han tenido alguna actividad destacada en el área de ciencias, pueden postular a esta oportunidad. Eso es algo muy bueno que tiene la universidad para promover las ciencias. La carrera de matemáticas también está muy vinculada al al desarrollo de la matemática en el Perú a nivel de educación secundaria. Estamos muy comprometidos con la realización de distintas olimpiadas de matemáticas aquí en el Perú y también las que el Perú participa como delegación nacional en varios países, ¿no? Muchas gracias, profesor Jesús, por compartirnos ese vistazo de la carrera de matemática y qué puede hacer un matemático PUC. Y recordarles a los chicos que les hemos enviado la malla curricular o el plan de estudios por cursos de año en el chat para que lo puedan ir revisando, tal cual como hicimos con la carrera de física. Y no se vayan todavía porque seguimos recibiendo sus preguntas que vamos a responder al final. Y ahora tenemos a Luis Segarra, que él es egresado de la carrera de matemática, y él nos va a contar un poquito sobre los intereses de su carrera y lo que su estancia en la PUC hizo que le prepare para los retos que tiene ahora como profesional. Adelante, Luis, bienvenido. Les quiero comentar bien rápidamente mi camino en la PUC. Yo egresé el 2020, bueno, yo me gradué el año pasado, oficialmente, de la universidad, fue mi ceremonia de graduación. Y quiero contarles un poco mi camino, que es el camino más cercano a ustedes todavía. Las cosas para mí empezaron en generales ciencias. Es la primera etapa que ustedes tienen en la universidad, los 2 primeros años de su vida transcurren ahí. Y es el momento donde ustedes van a conocer quizás a las personas más influyentes en su vida. Son las personas con las que probablemente van a pasar más tiempo, van a divertirse más, van a
llorar y estudiar mucho. Yo de hecho conocí a mis mejores amigos y a mi compañera de vida en ese periodo, ¿no? Es bien importante. Y lo bueno de la universidad es que la universidad te ofrece espacios para desarrollarte como persona, para desarrollarte más allá de lo académico. Entre varias cosas te ofrece la oportunidad de hacer deporte, la oportunidad de organizar a 3.000 alumnos dentro de la universidad. Yo tuve la oportunidad de ser parte de la Junta de Estudiantes de la Facultad de Estudios Generales de Ciencias y el equipo de natación de la universidad. Nos fuimos a competir a varios lugares a lo largo del Perú, todo pagado, muy divertido y enriquecedor sobre todo. Conoces personas de otras carreras, conoces personas de otras realidades y eso te permite abrir mucho tu perspectiva acerca de lo que significa ser un profesional, ser un científico y ser un ser humano, ¿no? Bueno, esta es una de las cosas en las que participé. Y hablando quizás ya un poco más de la carrera en sí misma, la plana docente de la universidad en matemáticas es excelente. Bueno, yo tuve la suerte de contar con excelentes profesores a lo largo de la carrera. En la carrera, el director de la carrera en ese momento se preocupó mucho por nuestra formación y consiguió que tengamos cursos con profesores de universidades como Yale, como Sorbonne Université, etcétera. Y bueno, es bien interesante cómo los profesores sienten una pasión y sienten un compromiso con su labor. Yo soy magíster en matemática actualmente, tengo dos maestrías. La primera de ellas fue en Brasil. Tuve la oportunidad de ir a Brasil gracias a la recomendación de mis profesores, gracias a mi esfuerzo, y ahí yo entendí dos cosas. Entendí la primera que la matemática en la católica es del más alto nivel que se pueden imaginar. Uno no tiene absolutamente nada que envidiarle a cualquier lado, a cualquier otra universidad del mundo en la católica. La educación que reciben es sumamente sólida. Y también entendí, por otro lado, que la vida académica era lo que a mí me gustaba. Conozco personas que se dedicaron a la industria, se dedicaron a otro tipo de actividades, pero yo, digamos, en esta primera actividad de maestría o en esta primera actividad de posgrado, quizás un poco más allá de lo que se hacía en aulas de pregrado de manera usual, me enamoré de la investigación en sí misma, ¿no? Luego regresé a la PUC, pasé un tiempo ahí, pasé un tiempo más en la sección, en matemática, conociendo alumnos más jóvenes, conociendo más a mis profesores, quizás de otra forma. Y ahí también descubrí otra cosa, descubrí que me encanta mucho enseñar, me gusta ser parte de la formación de personas y es algo que uno yo creo que va descubriendo con el tiempo. Entonces decidí prepararme más, como dijo creo Carla, para ser un profesor en la universidad uno tiene que tener grados académicos y es así como decidí, bueno, perseguir un doctorado. Yo fui admitido a al máster de matemática de la Universidad de París el año pasado. Es un máster de un año, ahí estoy yo. Y ese es todo el grupo de chicos que fue admitido, vienen de todas partes del mundo. Y es un máster que se realiza en conjunto entre tres universidades, la Universidad de París-Sorbonne, la Universidad de París-Cité y la Universidad de París-Sorbonne del Norte. Tuve el área de especialización de topología simpléctica, bueno, perdón, sí, de topología simplética, que es donde actualmente realizo el doctorado. Justo hace 9 días empecé mi doctorado en Sorbonne Université, en el Instituto de Matemática de UCE, en topología simpléctica. Es, digamos, algo que me emociona mucho compartir. Y bueno, esta es la vista de mi oficina. Jejeje. Es un viaje y no sé qué me depara el destino para todo esto, pero estoy bien seguro que es en gran parte gracias a las influencias que uno recibe en la universidad, que este camino se va formando, ¿no? Así como yo, hay otras personas que también tienen sus viajes, sus distintas etapas, sus distintos crecimientos. Hay personas que vienen de varios lados, como dice el profesor Jesús, la matemática es un arma, es casi, yo diría, el arma humana por excelencia para entender nuestro mundo. Es el lenguaje en el que se habla. Y es por eso que yo he conocido gente tan variada.
hay personas como Christian, él es un sociólogo de la Católica, que decidió hacer un doctorado en probabilidad y sus motivaciones nacen de la sociología. Se necesita más para poder indagar en ese tipo de aspectos, ¿no? Por otro lado, tengo grandes amigos. Aquí está Kevin. Él actualmente trabaja en Cloudflare, en Londres. Están Blas y Eduardo. Eduardo actualmente está haciendo su doctorado en Ohio. Y está Carlos. Carlos está haciendo una maestría en probabilidad y aplicaciones en París Dauphine. Muchas gracias. Muchas gracias Luis por contarnos cómo tu experiencia en la PUC te ha llevado hasta donde estás ahorita, a tus estudios en París. Y ese ha sido el vistazo que tenemos hoy por las carreras de matemática y física. Invito a nuestros ponentes a poder prender sus cámaras para pasar a la ronda de preguntas. Y he visto que nos han dejado algunas preguntas en el chat. Para eso vamos a pasar a responder estas dudas que nos han ido dejando. Y la primera duda que tenemos es que nos dicen, muchos de los jóvenes en la actualidad confunden que la matemática es un área y que la física pertenece a esa área. Según sus estudios, ¿cómo lo explicarían? No sé si quieren comenzar primero desde física o desde matemáticas. José, mejor tú. Sí, ya. Bueno, gracias, Jesús. Por Ok. ahí creo que también habían hecho una pregunta si la física era matemática. Bueno, la física, digamos, se describe en términos de matemática. Al final uno quiere un resultado numérico y para eso definitivamente pues necesitamos las matemáticas. Ahora, la física se basa en la experimentación porque queremos describir la realidad. Entonces, si hay un modelo matemático muy bonito, perfecto, pero que no describe la realidad, entonces no es física. Muchas gracias, José. No sé si Carla o alguno de los ponentes de matemática desea agregar algo más. Bueno, lo que dijo José creo que es bastante claro. Yo solo quería agregar que justo en la presentación que hice resalté un poquito eso. La matemática es multiuso, ¿no? Nosotros nos dedicamos precisamente a elaborar modelos que observan la realidad de manera abstracta y que luego pueden implementarse dependiendo de la situación. Evidentemente, algunos modelos van a encajar mejor que otros en situaciones específicas, pero nuestra misión es esa, ¿no? Digamos, es la realidad, solo que definitivamente es en un contexto abstracto que lo hacemos con el objetivo de tratar de tener un mayor alcance, ¿no? De que nuestro modelo pueda ser implementado no solo en física, no solo en ingeniería o en ciencia de datos, sino que tenga un alcance mucho mayor, ¿no? Hay muchas ciencias no exactas que comienzan a utilizar modelos matemáticos también dentro de sus contextos. Eso. Ok, muchas gracias. Para nuestra siguiente pregunta tenemos, ¿cuáles son los sectores donde más contratan físicos en el Perú o en el extranjero? ¿Se puede trabajar en temas espaciales desde el Perú o es necesario salir al extranjero? Creo que aquí Carla nos puede ayudar bastante. Bueno, sobre dónde contratan más a los físicos, si aquí en Perú o en el extranjero, en realidad depende de la especialidad. Aquí en Perú tenemos muy buenos grupos de investigación, principalmente en las áreas de ciencias de los materiales, física de partículas. En astrofísica está empezando, a emerger más el área de la investigación, como ya explicó el profesor José Basso, ¿no? Que también en la Católica se va a abrir eventualmente un grupo más consolidado en torno a la astrofísica. Pero sí hay grupos de investigación muy consolidados en el Perú, ¿no? En el extranjero, definitivamente dependiendo del país, hay distintas especialidades que tienen bastante oferta. En el caso particular de la astrofísica, en Sudamérica, los países que más oferta laboral tienen en investigación sobre todo son Chile, Argentina y Brasil, ¿no? Bueno, y a nivel continente, tenemos México y Estados Unidos también con buenas instituciones, y a nivel mundial, bueno, en Europa hay varios países que se dedican a la investigación en astrofísica: Alemania, Francia, España, que de hecho hay observatorios en España que fue donde hice la maestría, y bueno, diversos países dependiendo del tema de investigación, y de hecho en Asia hay sobre todo Corea del Sur, hay muy buenas instituciones dedicadas a la investigación en astrofísica. Y en Japón también. Así que, nuevamente, oferta laboral hay, depende mucho del tema, ¿no? Depende mucho del tema de especialización.
Definitivamente en astrofísica en particular estamos empezando a desarrollar ciertos proyectos, pero esperemos que eventualmente la oferta sea aún mayor. Y creo que había una segunda parte de esta pregunta. Ah, ¿se puede trabajar en temas espaciales desde Perú? Se puede, dependiendo de a qué nos referimos con temas espaciales, porque tenemos desde investigación en astrofísica, o sea, del espacio, hasta ingeniería aeroespacial, ¿no? Que es la construcción, diseño y manejo de instrumentación aeroespacial como satélites, cohetes. De hecho, la Católica, el Instituto de Radioastronomía de la Católica tiene un grupo muy consolidado de diseño y construcción de satélites. Entonces, por ejemplo, ahí hay una oportunidad laboral, ¿no? Tenemos también CONIDA, ¿no? Que es como la Agencia Espacial Peruana, donde también se trabaja bastante en el desarrollo de satélites y instrumentación aeroespacial en general, ¿no? Pero si estamos hablando de trabajar en temas espaciales desde el punto de vista de la astrofísica, sí existen ciertos grupos en el Perú, que realizan algunas investigaciones, pero como les comenté, están en desarrollo. Así que esperemos que en los próximos años desarrollo sea mucho más notorio para cuando acabe la carrera. Muchas gracias, Carla, por tu respuesta. Y también nos consultan, ¿qué consejo le darían a alguien que aún está dudando si estudiar física o matemática en lugar de una ingeniería? Yo de hecho dudé mucho. Yo salté de música a física y después a matemática. Eh, Mi consejo es que experimenten el tiempo que tienen en generales. En generales creo que los físicos también llevan este curso de Fundamentos de Análisis 1, que es el primer curso de matemática serio, digamos, que te cuenta, ¿no? Cómo es la matemática en la carrera de matemática. Y llevas también, en general, tienes esta gran oferta de cursos de los cálculos, de los cursos de ingeniería, de los cursos de física. Entonces, mi consejo realmente es que vayan y experimenten. No, no creo que alguien les pueda contarles, traspasar su experiencia en ese sentido. Es algo que ustedes tienen que descubrir y la Católica les da el tiempo para hacerlo, la verdad, y el espacio. Sí, en estudios generales ciencias hay facilidades para cambiarse de carrera. Digamos, de repente están en ingeniería y quieren pasar a física, o están en ingeniería y quieren pasar a matemática. En el espacio que comenta Luis de estudios generales ciencias hay mucha facilidad para cambiarse de carrera a un mínimo costo. O sea, lo peor que puede pasar es que tengas que llevar uno o dos cursos nuevos por el cambio de carrera, pero no es nada comprometedor, no es nada así de 180 grados. Estudios generales ayuda mucho con eso. Muchas gracias a ambos ponentes por esclarecernos eso también porque es una duda muy frecuente en este campo, ¿no? Y para cerrar de manera muy breve, ¿en qué sectores trabajan los matemáticos puros en el Perú? Bueno, justo lo comenté un poquito. Está principalmente, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes se interesan por las matemáticas porque tienen esta afinidad a la investigación, quieren hacer investigación en matemáticas o también les interesa mucho la cátedra, ¿no? A nivel universitario o la enseñanza a nivel escolar. Pero también tenemos chicos que han formado parte de grupos de proyectos interdisciplinarios, como les comenté, en grupos de ciencias de datos o ciencias de la computación. Tenemos muchos chicos, tenemos muchos chicos que hacen parte del mundo financiero y de economía en Perú. En mi presentación, por ejemplo, no les mostré un egresado destacado, que lo puedo mostrar rapidito. Es muy conocido aquí en Perú. Su nombre es Hugo Ñopo Aguilar. Él es matemático. eh, Se formó como matemático puro y después su interés era hacer economía matemática. Entonces se doctoró en economía posteriormente, después de hacer su pregrado de matemáticas, y actualmente trabaja en el Grupo de Análisis para el Desarrollo. Es un centro de investigación peruano que se preocupa por temas del desarrollo económico en el país. Hugo ha trabajado en lugares como el Banco Mundial, el BID, la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? La UNESCO. Y entonces por ese lado no tan matemático, por ese lado más aplicado, por ejemplo, alineado a economía y su alcance en la sociedad, es muy versátil, ¿no? Lo que puedes hacer con ese perfil. Eso. Muchas gracias por su respuesta, profesor Jesús. Y con eso estamos cerrando el espacio de preguntas. Muchas gracias por participar de este espacio, muchas gracias a nuestros docentes y a nuestros egresados por su tiempo y esperamos verlos una próxima vez en nuestro campus.
Muchas gracias y buenas noches.